Nepal tiene la montaña más alta del mundo, pero eso no es lo más peligroso. Cuando alguien escucha el nombre de Nepal, lo primero que viene a la mente es el monte Everest. Un lugar mítico. La cima del planeta. El punto más alto al que un ser humano puede llegar sin abandonar la Tierra. Un sitio donde el frío es extremo, el aire es escaso, y cada paso puede ser el último. Pero lo que casi nadie se plantea, es que el Everest no es el mayor peligro de Nepal. Ni siquiera está cerca de serlo. Porque Nepal no es solo una montaña. Es un país entero construido sobre el caos de la naturaleza. Un lugar donde todo parece tranquilo, hasta que deja de estarlo. Para entender esto, hay que ir mucho más abajo de lo que vemos. Debajo de Nepal, la Tierra está en constante tensión. Dos placas tectónicas gigantes chocan sin descanso, la placa india, que se mueve lentamente hacia el norte, y la placa euroasiática, que se opone a ese movimiento. Este choque no es algo reciente. Lleva ocurriendo más de 50 millones de años. Y gracias a ese impacto, se formó el Himalaya. Pero aquí viene lo importante. Ese proceso no ha terminado. Está ocurriendo ahora mismo. Cada año, la placa india empuja un poco más. Y como resultado, las montañas siguen creciendo. El Himalaya no es una estructura fija. Es dinámica. Inestable. Viva. Pero ese crecimiento tiene un precio. La energía se acumula bajo la superficie. Y cuando esa energía se libera, ocurre algo devastador. Un terremoto. Nepal es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo. Y lo más preocupante, es que los grandes terremotos no ocurren con frecuencia. Pero cuando lo hacen, son extremadamente destructivos. En 2015, Nepal vivió uno de los momentos más oscuros de su historia. Un terremoto sacudió el país con una fuerza brutal. En cuestión de segundos, edificios colapsaron, carreteras se rompieron, templos históricos desaparecieron. Más de 8.000 personas perdieron la vida. Millones se quedaron sin hogar. Pero lo más inquietante, es que ese terremoto no liberó toda la energía acumulada. Los científicos creen que Nepal sigue acumulando tensión. Y eso significa que en algún momento, ocurrirá otro gran terremoto. No es una posibilidad. Es una certeza. Pero los terremotos son solo una parte del peligro. Nepal es un país dominado por montañas. Más del 80% de su territorio es terreno montañoso. Y eso lo convierte en un lugar extremadamente vulnerable a los deslizamientos de tierra. Durante la temporada de monzones, las lluvias son intensas, constantes, implacables. El agua se filtra en el suelo, debilitando la estructura de las montañas. Y cuando el terreno no puede soportarlo más, colapsa. Grandes masas de tierra se desprenden y descienden a una velocidad increíble. No es algo lento. No es algo que puedas ver venir fácilmente. Es repentino. Violento. Destructivo. Pueblos enteros han desaparecido en cuestión de segundos por estos deslizamientos. Carreteras vitales quedan bloqueadas. Regiones enteras quedan aisladas. Y muchas veces, ocurre mientras la gente duerme. Sin aviso. Sin tiempo. Sin escape. Pero incluso eso no es lo más extremo. Porque si seguimos subiendo, hacia las zonas más altas del país, el peligro cambia de forma. Se vuelve invisible. En el monte Everest, el aire es tan fino que el cuerpo humano no está diseñado para sobrevivir allí. A más de 8.000 metros de altura, el oxígeno es tan escaso que cada respiración es un esfuerzo. El cerebro empieza a fallar. La toma de decisiones se vuelve lenta. El cuerpo pierde calor rápidamente. Y el riesgo de congelación es constante.
A esa altitud se la conoce como la zona de la muerte, porque permanecer demasiado tiempo allí es incompatible con la vida. Muchos escaladores han intentado desafiar ese límite. Algunos han tenido éxito. Otros no, y lo más impactante es que muchos de sus cuerpos siguen allí, congelados en el hielo. Algunos incluso se han convertido en puntos de referencia para otros alpinistas. Un recordatorio constante de lo que puede pasar. Pero incluso el Everest, con todo su peligro, no es lo peor. Porque hay algo que está cambiando las reglas del juego. Algo que está haciendo que todos estos riesgos sean aún más peligrosos. El cambio climático. Los glaciares del Himalaya, que durante miles de años han permanecido estables, están desapareciendo. El hielo se derrite. Y el agua resultante no siempre tiene salida. Se acumula. Forma lagos gigantes en las montañas. Lagos que parecen tranquilos, pero que en realidad son bombas de tiempo. Están retenidos por barreras naturales de hielo y roca. Barreras frágiles. Inestables. Y cuando una de esas barreras falla, todo colapsa. Millones de litros de agua se liberan de golpe, descendiendo por los valles a una velocidad brutal, arrasando todo a su paso. Casas, puentes, carreteras, pueblos enteros. Todo desaparece. Estos eventos pueden ocurrir en cuestión de minutos. Y muchas veces, sin previo aviso. Lo más preocupante es que cada año, el riesgo aumenta. Más calor significa más deshielo. Más deshielo significa más presión en esos lagos. Y más presión significa más posibilidades de colapso. Nepal está en el centro de todo esto. Es un país donde múltiples amenazas naturales ocurren al mismo tiempo. Terremotos. Deslizamientos. Avalanchas. Inundaciones glaciales. Condiciones extremas en altitud. Todo en un mismo lugar. Y aún así, millones de personas viven allí. Se adaptan. Sobreviven. Construyen sus vidas en un entorno donde la naturaleza tiene siempre la última palabra. Nepal no es solo un destino para aventureros. Es un recordatorio de lo poderosa que puede ser la Tierra. De lo pequeños que somos frente a ella. Y de cómo, incluso en los lugares más hermosos del planeta, el peligro nunca desaparece. El monte Everest puede ser la cima del mundo. Pero Nepal es el límite entre la belleza y el caos. Un lugar donde cada paisaje impresiona. Pero también puede ser el último que veas. Y eso es lo que lo convierte en uno de los países más fascinantes y peligrosos del planeta.